Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una sopa de pescado vegana, o como yo la llamo, sopa marina. Para hacerla vamos a necesitar unas algas que yo ya tengo remojadas, unas setas de cardo, un ramillete de perejil fresco, un tomate sin piel y sin pepitas, unos dientes de ajo, media cebolla, un trocito de guindilla, unas hebras de azafrán, un puñadín de anacardos, sal y aceite. Ponemos una olla con agua y ponemos el trocito de guindilla, la cebolla, los dientes de ajo, el ramillete de perejil y un chorreón de aceite. Y lo dejamos cocer durante 5 minutos. Mientras tanto vamos preparando las setas. Le quitamos el sombrerito, que lo usaremos para otra receta. Y lo que haremos con esto será sacarle hebras, para que luego imiten lo que sería un poco la carne del pescado, de la sopa. Entonces con un tenedor vamos rasgando y sacando hebras. ¿Veis? Tienen que quedar así. Ahora ponemos las algas y lo dejamos cocer otros 5 minutinos. Al final lo he tenido 10 minutos y ahora lo vamos a colar todo. Volvemos a verter el caldo. Ahora incorporamos los anacardos y el tomate. Y lo dejamos cocer otro poco, otros 5 minutos más o menos. Le volvemos a incorporar la cebolla y el ajo. Y lo trituramos. Sazonamos, ponemos el azafrán, que lo he pulverizado, y las hebras de las setas lo llevamos a ebullición y lo dejamos que cueza suavemente un ratín para que se junten bien todos los sabores y ya tenemos la sopa. Y este es el resultado. Veganízate. Esta es una versión vegana de la sopa que nos ha hecho mi madre durante toda la vida, la sopa de pescado, que hacía en estas ocasiones especiales. Es una sopa que siempre me ha gustado mucho y la verdad echaba mucho de menos, así que ahora por fin puedo volver a disfrutarla porque os aseguro que no tiene nada que envidiar a la que hacía mi madre y ahora la comparto con todos vosotros y con todas vosotras. Ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo. Dejadme un like, suscribiros, compartid con todo el mundo. Muchísimas gracias por pasaros por mi cocina, que paséis unas muy felices fiestas y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!